¿Qué pasa cuando el hombre del que te has estado burlando resulta ser tu jefe? Este equipo lo descubrió de la manera más humillante. Era una de esas mañanas que no mostraban ninguna señal del caos que se avecinaba. El sol brillaba sobre el centro de Dallas y las calles bullían de actividad mientras la gente se apresuraba durante su día. Entre ellos había un hombre llamado Ilaiche, un repartidor que lo había visto todo. Ilaiche no era llamativo ni ruidoso, pero había una tranquila dignidad en el que decía mucho. Esta mañana en particular, tenía una entrega importante que hacer, una que requería que se dirigiera a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. La alta cocina de Bellandria, conocida por su centro de alta gama y su reputación pretenciosa, no era el tipo de lugar en el que Ilaiche solía quedarse, pero hoy Dutty llamó a su camioneta y entró retumbando en el callejón trasero del restaurante donde normalmente se dejaban las entregas. El lugar tenía un aire de exclusividad incluso en el área de carga. Grandes puertas plateadas marcadas solo para el personal. Se mantenían erguidos, casi desafiando a cualquiera que no perteneciera a pasar. Ilaiche agarró el portapapeles de facturas, se puso los guantes y apiló cuidadosamente las cajas de productos orgánicos y mariscos especiales en su dolly mientras empujaba la carga hacia la entrada. Escuchó una risa débil desde adentro. Era el tipo de risa que te hacía apretar el pecho, una mezcla de ridículo y superioridad. Ilaiche negó con la cabeza ligeramente, no era ajeno a ser subestimado o juzgado, pero no iba a dejar que lo afectara. Golpeó 2 veces la puerta de acero y esperó cuando se abrió. Un joven con una chaqueta de chef blanca impecable lo miró como si fuera algún tipo de inconveniente detrás de él. Otros 2 miembros del personal se asomaron. Uno sofocando una risa y la otra poniendo los ojos en blanco. Se supone que las entregas deben llegar antes. El joven espetó su tono goteando molestia a Ilaiche. Levantó tranquilamente la factura. Voy justo a tiempo. Señor, mariscos frescos de Gulf Coast Imports y las verduras orgánicas que solicitó. El chef lo despidió con un gesto. Lo que sea, solo tráigalo y no bloquee la entrada de la cocina cuando Ilaiche empujó su dolly hacia adentro. Notó que más personal giraba la cabeza para mirarlo. Sus expresiones iban desde divertidas hasta condescendientes. Murmuraron en voz baja. Supongo que la empresa envía a cualquiera a lugares como este. No fueron solo las palabras, fue el tono, ese tono burlón y despectivo que decía más que cualquier insulto podría. Ilaiche siguió moviéndose descargando las cajas con cuidado, sus manos firmes, aunque sus palabras flotaban en el aire como un mal olor, pero Ilaiche no se inmutó, todavía no sabía. Algo que ellos no sabían y era solo cuestión de tiempo antes de que todo cambiara mientras Ilaiche maniobraba la carretilla más. Adentro del restaurante no pudo evitar observar los alrededores. La alta cocina de Bellandria era tan extravagante como los rumores. Huyó candelabros de cristal colgaban del techo proyectando un brillo dorado sobre pisos de mármol tan pulidos que podías ver tu reflejo. La cocina abierta brillaba con electrodomésticos de acero inoxidable y cada rincón del lugar gritaba riqueza, pero debajo de la superficie prístina había algo mucho menos pulido. Ilaiche notó la forma en que el personal se movía. Rápido y eficiente sí, pero con un aire de importancia personal que no sentaba bien. Estas no eran personas orgullosas de su trabajo, estaban orgullosos de su jerarquía y ahora mismo Ilaiche estaba en la parte inferior de la misma. Asegúrate, no estás bloqueando la estación del chef. Ladró una mujer que vestía un elegante traje negro. Ni siquiera levantó la vista de su portapapeles mientras pasaba. Sí, señora. Ilaiche respondió con un tono cortés pero firme. No le importaba seguir las instrucciones, pero podía sentir su mirada fija, escrutándolo como si buscara una razón para despedirlo. Cerca de allí, 2 camareros estaban de pie al borde del comedor doblando servilletas y susurrando. No hacía falta ser un detective para darse cuenta de que hablaban de él. De vez en cuando lo miraban, apenas ocultando sus sonrisas. ¿Qué crees? 5 minutos antes de que arruiné algo, dijo uno de ellos riendo disimuladamente. Ilaiche los ignoró y continuó con su trabajo. Años en este negocio le habían enseñado que la gente como esta no merecía su energía. Se concentró en descargar las cajas cuidadosamente en el mostrador junto al refrigerador. Aún así, los comentarios seguían llegando. Uno pensaría que alguien que hace entregas en un lugar como este al menos se vestiría mejor.
Otra voz intervino. Ilaiche miró su uniforme. Estaba limpio y planchado. Práctico para alguien. Transportando cajas todo el día, pero para estas personas no era lo suficientemente bueno. No importaba, no estaba allí para impresionar a nadie. Cuando terminó la primera carga y se giró para regresar al camión, pasó junto a un grupo de cocineros de línea cerca de la parrilla. Ellos también pausaron su charla para mirarlo detenidamente. Uno de ellos, un hombre alto con una sonrisa que prácticamente gritaba problemas, se inclinó y susurró lo suficientemente fuerte para que Ilaiche lo escuchara. Betty ni siquiera podía permitirse comer aquí, y mucho menos cruzar la puerta principal. Los demás se rieron y Ilaiche sintió que su mandíbula se tensaba ligeramente. Tenía mucha práctica en dejar pasar las cosas, pero esto estaba comenzando a empujar los límites. Aún así, mantuvo la compostura y regresó afuera para la siguiente carga. Pero lo peor estaba por venir adentro. La risa burlona se hizo más fuerte y Ilaiche pudo sentir sus ojos sobre él como si fuera una especie de espectáculo. Ilaiche regresó a su camión cargando el segundo juego de cajas en su plataforma rodante. El calor de la mañana se estaba infiltrando y el sudor en su frente se mezclaba con el polvo del callejón. Pero mientras empujaba la plataforma rodante hacia las puertas de la cocina, todavía se escucha la débil risa resonando desde adentro. Ni siquiera habían intentado bajar la voz cuando volvió a entrar en la cocina. El jefe de cocina, un hombre de rasgos afilados llamado Damián, estaba junto al mostrador inspeccionando los ingredientes que Ilaiche ya había entregado. Levantó la nariz ligeramente mientras recogía una caja de mariscos. ¿Es esto lo mejor que podían enviar? Damián murmuró lo suficientemente alto para que Ilaiche lo oyera. Ilaiche hizo una pausa por un momento. Si hay un problema con la calidad, puedo llamar al proveedor y Damián lo interrumpió con un gesto despectivo. No, déjalo y vete. Tenemos cosas más importantes en las que concentrarnos. Mientras Ilaiche comenzaba a descargar el segundo lote de cajas, no pudo evitar notar la forma en que Damián se comportaba. El chef habló en voz alta, dirigiendo a su personal con una autoridad exagerada, como si necesitara que todos en la sala supieran que él estaba a cargo. Lo juro, dijo Damián volviéndose hacia uno de los meseros, los estándares están cayendo en todas partes. Mira a este tipo. ¿Ya no les enseñan profesionalismo a los repartidores? La mesera, una mujer joven con una sonrisa forzada, miró a Ilaiche. Pero no dijo nada. En su lugar asintió a Damián y se ocupó de preparar el comedor cercano. Ilaiche mantuvo la cabeza gacha y terminó de descargar. No iba a dejar que sus palabras lo afectaran, pero no podía ignorar la creciente irritación. No eran solo los comentarios, era la flagrante falta de respeto, la suposición de que era menos que simplemente por su trabajo. Mientras se movía para apilar las cajas vacías, uno de los empleados de la cocina lo llamó. Oye repartidor, te perdiste una caja. Ilaiche se volvió confundido porque estaba seguro de que no era así. El miembro del personal señaló una caja que estaba cerca de la puerta. Trabajando como lo hacía, Ilaiche se acercó y se agachó para recogerla solo para darse cuenta de que estaba vacía. Otra ronda de risas recorrió la cocina. Solo estoy jugando contigo, hombre, dijo el tipo dándose una palmada en la rodilla. Relájate un poco. Ilaiche no respondió. En cambio volvió a colocar la caja vacía y terminó su trabajo sin decir otra palabra. En su interior su paciencia se estaba agotando, pero se recordó a sí mismo porque estaba aquí, tenía un trabajo que hacer y un punto que dejar, incluso si aún no lo sabían. Cuando finalmente se completó la entrega, Ilaiche le entregó la factura firmada a Damián. El chef ni siquiera lo miró mientras pasaba su firma por el papel. Puedes irte ahora, dijo Damián secamente sin molestarse en decir gracias. Ilaiche se detuvo por un momento, su mirada firme. Que tengas un buen día, dijo de manera uniforme antes de girarse y regresar a su camioneta. Pero justo cuando llegó a la puerta, uno de los camareros murmuró en voz baja: sí, regresa a donde sea que hayas venido. Eso fue todo. Ilaiche se detuvo en seco, su mano descansando en la manija de la puerta por un breve momento. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en él. Ilaiche se giró lentamente. Su mirada se encontró con los camareros. No había ira en su expresión, solo una confianza tranquila que inmediatamente silenció las sonrisas y susurros. Vine aquí, dijo Ilaiche, su voz firme, para entregar algo. Claramente necesitas más respeto. La sala permaneció en silencio mientras Ilaiche salía.
Pero la verdadera sorpresa seguía esperando y era solo cuestión de tiempo antes de que se dieran cuenta de quién era realmente. Ilaiche se apoyó contra el costado de su camioneta, tomándose un momento para recuperar el aliento. La entrega estaba hecha, pero el peso de la mañana persistía. Había estado en situaciones similares innumerables veces. Pero algo sobre hoy se sentía diferente. Tal vez era la forma en que todos parecían tan cómodos en sus suposiciones, tan ciegos a la posibilidad de que él fuera más de lo que veían. Miró la gran fachada del restaurante, el nombre Bel Andreas grabado en elegantes letras doradas sobre la entrada. Era surrealista, en realidad. Solo unas semanas atrás había firmado los papeles finales que lo convertían en el propietario de este lugar. Un paso audaz en su creciente imperio de establecimientos de alta cocina, pero el viaje de Ilaiche hasta este momento no fue de privilegios ni atajos. Se construyó sobre años de sudor, sacrificio y un impulso implacable para demostrar su valía. Creció en un pequeño pueblo de Luisiana, donde las oportunidades eran escasas y las expectativas para alguien como él eran aún más escasas. Sus padres trabajaron incansablemente inculcándole el valor del trabajo duro y la integridad. Ilaiche había comenzado como lavaplatos en un restaurante local cuando tenía solo 16 años. En ese entonces, había observado a los cocineros y camareros con fascinación, soñando con el día en que pudiera crear algo más grande, algo extraordinario. A lo largo de los años, subió la escalera pasando del personal de cocina al gerente, y finalmente, ahorró lo suficiente para abrir su primer restaurante. No fue llamativo, pero era suyo, y desde allí su visión solo creció. Cuando surgió la oportunidad de comprar Bel Andreas, Ilaiche no lo dudó. Sabía que era un riesgo, pero también sabía en qué podría convertirse este lugar bajo su liderazgo. El restaurante tenía reputación de exclusividad, pero Ilaiche vio potencial más allá de la superficie. Quería convertirlo en algo más, un establecimiento donde todos se sintieran valorados, desde los invitados hasta el personal y las personas que hacían entregas. Pero la transición no iba a ser fácil. Ilaiche había elegido no anunciar su propiedad de inmediato, optando en cambio por observar la cultura de primera mano. Quería ver cómo operaba el personal. Cuando pensaban que nadie estaba mirando, lo que vio esta mañana solo confirmó lo que sospechaba, que el cambio era muy esperado. Ilaiche volvió a subir a su camioneta e hizo algunas notas en su tableta, preparándose para la reunión que había programado con el personal más tarde. Esa tarde había mantenido el anuncio de su llegada vago, diciéndole al gerente que reuniera a todos en el comedor a las 3 de la tarde. Pensó en el chef Daman y la forma en que se comportaba, lo rápido que era para juzgar y descartar. Pensó en los camareros, el personal de cocina y el gerente que apenas lo reconoció. Ilaiche no sentía enojo hacia ellos, sentía algo más profundo, una sensación de decepción por la facilidad con la que las personas caían en patrones de prejuicio y falta de respeto. Para cuando se alejó del restaurante, Ilaiche había tomado una decisión. La reunión no solo se trataría de una presentación, se trataría de establecer el tono de lo que Bel Andreas defendería en el futuro. El respeto, la humildad y la igualdad no eran solo palabras de moda para él, eran la base de todo lo que creía, y en unas pocas horas estaban a punto de descubrir exactamente quién era Ilaiche y por qué estaba allí. El reloj dio las 3 de la tarde y el personal comenzó a reunirse en el comedor principal del elegante restaurante Bel Andrea. Algunos parecían curiosos, otros molestos. Damián se apoyó en una mesa con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de irritación y aburrimiento. ¿De qué se trata esto?, murmuró a uno de los camareros. Estamos llenos esta noche y ahora tenemos que asistir a una reunión. El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad llamado Greg, estaba de pie cerca de la entrada luciendo inusualmente nervioso. Le habían dicho que reuniera a todos, pero ni siquiera él sabía exactamente por qué. Todo lo que le habían dicho era que el nuevo dueño llegaría hoy y que esta reunión era obligatoria. Cuando el personal se acomodó, las puertas del comedor se abrieron y entró Ilaiche, todavía vestido con el mismo uniforme que había usado esa mañana. Por un momento la sala quedó en silencio, el personal intercambiando miradas confusas. Damián soltó una breve carcajada sacudiendo la cabeza. Tienes que estar bromeando, murmuró en voz baja. Ilaiche caminó hacia el centro de la sala, su comportamiento tranquilo, sin cambios. Podía sentir la tensión, la ONU, preguntas habladas flotando en el aire. Pero no se apresuró a explicar, en cambio dejó el silencio. Se detuvo unos momentos, encontrando sus miradas una por una
Finalmente Greg se aclaró la garganta rompiendo el silencio incómodo. Ilaiche, ¿qué haces aquí? Esta reunión es solo para el personal. Ilaiche sonrió levemente. Su voz firme pero firme. Lo sé, Greg. Por eso estoy aquí. Damen puso los brazos en blanco. Ojos. Mira, si esto es sobre la entrega anterior, ¿podemos simplemente seguir adelante? Tenemos trabajo real que hacer. Ilaiche volvió su atención a Damián. Su mirada firme. Tienes razón, Chef Daman. Esto es sobre la entrega y es mucho más que eso. Daman levantó una ceja. Pero antes de que pudiera responder, Ilaiche continuó, déjame presentarme correctamente. Mi nombre es Ilaiche Reynolds y desde hace 3 semanas soy el nuevo propietario del elegante comedor de Belandria. La sala se quedó en silencio nuevamente, pero esta vez el aire estaba cargado de sorpresa. La sonrisa de Daman se desvaneció, reemplazada por una incredulidad de ojos abiertos. Los camareros intercambiaron miradas atónitas y el rostro de Greg palideció. Daman finalmente logró decir, su voz casi un susurro, eres el dueño. Es correcto, dijo Ilaiche. Su tono fue uniforme y antes de que digas algo más, yo quiero que entiendas algo. No se trata de que yo haga alarde de mi título o ponga a nadie en su lugar, se trata de respeto. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. Pasé la mañana observando cómo opera este equipo. Vi la forma en que me trataste porque asumiste que solo era un repartidor y quiero que pienses en lo que eso dice no sobre mí sino sobre ti. Daman abrió la boca para responder, pero rápidamente la cerró de nuevo. Los camareros miraron al suelo, de repente encontrando sus zapatos fascinantes. Ilaiche continuó, su voz con una fuerza silenciosa. Me juzgaste antes de saber quién era. Hiciste suposiciones basadas en mi apariencia, lo que vestía y el trabajo que estaba haciendo y ese comportamiento no solo me lastima. Lastima a este restaurante. Lastima la cultura que estamos tratando de construir aquí. La sala permaneció en silencio mientras las palabras de Ilaiche flotaban en el aire. Miró a su alrededor encontrándose con sus ojos nuevamente. Cada persona que cruza estas puertas merece respeto, ya sea un huésped, un miembro del personal o alguien que entrega los ingredientes que mantienen este lugar en funcionamiento. Ese es el estándar que espero de cada uno de ustedes. Por primera vez ese día, Ilaiche vio algo nuevo en su expresión. Vergüenza y como por incómodo que fuera para ellos, era exactamente lo que necesitaban sentir. El silencio en la sala era casi palpable. Cada miembro del personal lidiaba con el peso de las palabras de Ilaiche. Damen se movió incómodo. Sus brazos ya no estaban cruzados en desafío, sino colgando torpemente a sus costados. Los camareros evitaron el contacto visual. Sus sonrisas anteriores habían desaparecido. Ilaiche dio un paso adelante. Su tono se suavizó pero no perdió nada de su autoridad. Sé que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero si este restaurante va a tener éxito, comienza con cómo nos tratamos unos a otros. Comienza con la responsabilidad y el respeto por todos. Hizo una pausa para escanear la sala para asegurarse de que su mensaje llegara. No comencé desde arriba. Dijo, he estado donde tú estás, trabajando largas horas haciendo los trabajos que nadie se da cuenta. He fregado pisos, lavado platos, cargado cajas como lo hice esta mañana y déjame decirte que esos roles son tan importantes como cualquier chef o gerente en esta sala. Sin ellos, este lugar no funciona. El personal permaneció en silencio. La gravedad de su viaje los golpeó más fuerte que cualquier reprimenda. Elija dejó que el momento se asentara antes de continuar. Así que esto es lo que va a suceder a partir de hoy. Estamos construyendo una nueva cultura aquí, una donde cada rol es respetado, donde las suposiciones y los juicios no tienen cabida y si alguien piensa que no puede ser parte de eso, este no es el equipo adecuado para ti. Sus palabras fueron recibidas con silenciosos asentimientos. Algunos miembros del personal murmuraron disculpas en voz baja. Damen finalmente habló, su voz vacilante. No quise ser irrespetuoso, solo Ilaiche levantó una mano para detenerlo. Las acciones hablan más que las palabras. Chef, si estás dispuesto a hacerlo mejor, demuéstralo. Muéstrame a mí y al resto del equipo que estás aquí para crecer. Eso va para todos.
dio un paso atrás. Su actitud tranquila regresó: todos tenemos prejuicios, todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo avanzamos y creo que este equipo puede ser mejor con eso. Ilaiche se giró para salir de la habitación, pero no antes de ofrecer una declaración final. Recuerda, el respeto no cuesta nada, pero su ausencia puede costarte todo. El personal se sentó en silencio mucho después de que Ilaiche se fuera, el peso de su mensaje presionándolos y por primera vez en años. El restaurante de alta cocina de Bel Andrea sintió que finalmente podría estar a la altura de su nombre. Esta historia no es solo sobre un restaurante, se trata de todos nosotros. ¿Con qué frecuencia hacemos suposiciones sobre alguien sin conocer su historia? ¿Con qué frecuencia dejamos que el orgullo o el prejuicio nublen nuestro juicio? Hagámoslo mejor, ya sea en nuestros lugares de trabajo, nuestras comunidades o incluso en nuestras interacciones diarias. El respeto y la amabilidad no solo cambian vidas, construyen puentes.